Acá tenemos, creo ya, nuestro invitado ya se está conectando. Lo bueno se hace esperar, como habíamos dicho, y estamos ya a las órdenes. Pablita, si podés presentarnos. Sí, buenas tardes. Vamos a dejar que él mismo se presente. Muy buenas tardes, bienvenido. Baishopan, buenas tardes, ¿cómo están? Y por ahí te reí. Un placer compartir con ustedes. Gracias igualmente. Esperamos que te presentes a nosotros y a todos los radioescuchas de Radio María. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Radio María. Mi nombre es David Galeano Olivera. Soy profesor de guaraní y esta tarde invitado para conversar con ustedes sobre el tema del folclore. Así mismo, ¿qué tal, señor David? Un placer, un gusto tenerlo con nosotros esta tarde, ¿verdad? Para compartir sobre el folclore paraguayo, ¿verdad? Igualmente. Estamos acá para, como decía, compartir con ustedes todo lo que tiene que ver un poco con el tema de la tradición, del folclore en nuestro país. Todos aquellos temas que están siempre vigentes y que todos de alguna manera conocemos, pero que durante el mes de agosto, sobre todo, que es el mes del folclore, tienen una mayor promoción, una mayor difusión, tienen un espacio, digamos, donde se fortalece cada año todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad. Eso se ve mucho en las escuelas, en los colegios. Por más que estemos con la pandemia de por medio, igual se sigue practicando, se sigue difundiendo. Y los niños, los jóvenes, y ni qué decir los futuros docentes, lo hacen desde sus hogares, a través de videos, de audios, como sea, ¿verdad? Y eso se comparte en las redes sociales, ya sean en las más conocidas, Facebook, Twitter, Instagram y los grupos de WhatsApp. En el caso mío en particular, nosotros tenemos una actividad de hace 36 años en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y creamos lo que es el mes del idioma guaraní. Una cosa impensable 36 años atrás, pero que hoy, durante todo el mes de agosto, 36 años seguidos, cada día de agosto, hemos realizado alguna actividad cultural en algún lugar del país, ya sea en la capital o en cualquier lugar del interior del país. Son 36 años consecutivos con mucha gente participando. Bueno. Buenas tardes, David. Te habla Adriano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Adriano? Un placer. Un placer igual también para mí. ¿Podrías comentar la historia del folclore paraguayo? ¿Quién creó? ¿En qué año? ¿Cómo empezó? Sí, en realidad esto viene de una circunstancia, un acontecimiento internacional primero. En 1846, un ciudadano inglés, él se llamaba William John Thoms, era un estudioso de todas estas cuestiones, de lo que ahora llamamos justamente cultura folclórica. Y él, unos días antes del 22 de agosto, escribió una carta a un diario londinense, el nombre El Ateneo, el nombre del diario, y escribió diciendo, comentando de la importancia de las tradiciones, de las costumbres, de lo que también se conoce con el nombre de cultura popular. Acá entre nosotros sería para muchos el Aranducati, y lo que ya hoy con una manera ya bien definida de nombrarle, le llamamos Tabarandú. Taba pueblo, Arandú saber, el saber del pueblo. Y bueno, esa inquietud, él se publicó oficialmente el 22 de agosto en ese diario de 1846, y esa fue la razón por la que se adoptó como Día del Folclore, ya con ese nombre, folk, pueblo, olores, sabiduría del pueblo. Y a partir de allí se empezó a celebrar, porque en realidad es una celebración, ¿verdad? Más que una recordación, sino que en el caso nuestro celebrar, y lo celebramos de muchas maneras. Eso tuvo después un carácter internacional. En realidad no es una fecha mundial, es una fecha internacional, porque hay países en los cuales se festeja en otro día. Acá nuestros vecinos de la Argentina, por ejemplo, recuerdan lo que es el folclore el 10 de noviembre.
en coincidencia con un personaje muy importante que creó el Martín Fierro, José Hernández, y en homenaje a José Hernández, ellos celebran el 10 de noviembre. Acá en Paraguay, los estudios que se hicieron sobre folclore también son muy recientes, más o menos en la década de 1950. Vino al Paraguay un investigador, un docente, antropólogo brasileño, de nombre Paulo de Carvalho Neto. Y él vino acá a desarrollar, a dictar un curso sobre todo lo que tiene que ver con la cultura y el folclore. Y precisamente él, estando acá en Paraguay, vuelvo a repetir, 1950 y piquito nada más, él, a la vez de desarrollar el curso, también comienza a rescatar todas esas manifestaciones de las que vamos a hablar en un momento más. Y él compila todo eso y publica, y es el primer libro de folclore paraguayo, que es de este autor que se llama Paulo de Carvalho Neto, y el libro se llama Folclore del Paraguay. Es el primer libro sobre folclore escrito, en este caso, no por un paraguayo, sino que por un brasileño que estuvo acá y que dio clases sobre folclore, sobre antropología cultural. Luego, uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, ¿verdad?, ya unos años después, publicó lo que sería para nosotros el primer tratado sobre folclore. Ese libro se llama Caraibosá, y el autor es el ya también fallecido general Ramón César Bejarano. Y precisamente esa obra, en la semana del folclore pasada, acá en nuestro país, este 22 de agosto pasado, se reeditó después de muchos años, muchísimos años, prácticamente 60 años después, se volvió a publicar, y ese libro se puede conseguir, existe en Plaza ahora. Luego de Pablo de Carvalho Neto, luego de Ramón César Bejarano, que ya, repito, es paraguayo, otra publicación muy importante ya es de la década del 80, 1980, y es obra del entonces rector de la Universidad Nacional de Asunción, el doctor Dionisio González Torres, quien publicó el libro que se llama Folclore del Paraguay, que él había escrito para sus alumnos de la Facultad de Filosofía de la carrera de licenciatura en lengua guaraní. Y pasó otra vez un tiempo, y hacia 1985 más o menos, ya después del libro de González Torres, un gran artista paraguayo reconocido nacional e internacionalmente, Mauricio Cardoso Campo, publicó otro libro en 3 tomos, se llama Mundo Folclórico Paraguayo. Entonces, si ustedes siguen la secuencia, los estudios son recientes. En este caso hablamos de compiladores, porque obviamente ellos lo que se encargaron de hacer es juntar todas las muestras y incluirlas en sus obras. Y repito, Pablo de Carvalho Neto hacia 1950, también un poquitito más hacia 1955, más o menos, Ramón César Bejarano, en la década del 80, 83, 84, Dionisio González Torres, y el otro autor también de 1985, Mauricio Cardoso Campo. Hoy ya tenemos una serie muy importante de obras, a veces haciendo un formato general, tratando todos los temas de folclores, y otros que ya tocan aspectos específicos. Por ejemplo, vamos a encontrar autores que recopilaron los famosos ñenga, los dichos, los refranes en la sentencia. Y como un ejemplo está un autor que se llama Rafael Masi Pallares, que con la ayuda de un profesor de guaraní que lastimosamente ya falleció, Sabino Jiménez, conocido con el sobrenombre de Araoí, hacía programas en Radio Cardinal en su momento. Con él ellos publican, Rafael Masi particularmente, el libro que se llama Ñenga y otras hierbas. Y hay otro material, por ejemplo, interesante, es el que son libros en los que se recopilan, por ejemplo, los famosos cuentos populares, porque es el Pora, el Pombero, Plata de Vivir, Luisón, Ya Teré, Malavisión, todo eso se juntan en libros, y por ejemplo los autores son Rubén Rolandi, que tiene un libro que se llama Casos Agendú Ajaí, que él se dedicaba a andar con una grabadora por distintos lugares, grababa los casos una vez que ya tenía grabados, luego transcribía, por eso dice Agendú, ¿verdad? Ajaí. Así como escuchaba, así mismo
hacia la Así transcripción. mismo. Y tenemos una vasta línea entonces de libros donde podemos encontrar, ¿verdad? Lo que Sí. es. Señor David, mi nombre es Verónica, me presento, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del folclore paraguayo y cómo podemos identificarlos? Bueno, justamente cuando les contaba que están estos libros de por medio, la mayoría de los autores hacen una clasificación y dentro de esa clasificación aparecen digamos, los distintos elementos o manifestaciones del folclore. Está el folclore espiritual, está el folclore social y el folclore material. En el folclore espiritual, por ejemplo, entran los ñengá, los famosos Maravishu, las cábalas. La gente conoce muchas cábalas, más allá de que uno diga, pero no está bien, etcétera. Más allá de cualquier opinión que tengamos, eso existe, ¿verdad? Los mitos, las leyendas, los cuentos, los marcantes. Nosotros somos especialistas en poner marcantes, vemos más que el resto del mundo, ¿verdad? Entonces por allí los marcantes son, pero así pero tan puntuales y tan precisos que no hace falta tener mucha imaginación para dibujar a la persona con un marcante. Y luego están dentro del folclore material, allí por ejemplo vamos a encontrar todas las artesanías, es decir, por ejemplo, ñandutí, es decir, Itaguá, es decir, Aopoí, el Yatequí del Guairá, es decir, Poviví, es decir, Carapeguá, decir, por ejemplo, el poncho de 60 listas, Piribehuí, Sipá, lo vamos a encontrar en el C de Ayala y podemos encontrar en Coronel Bogado, en Itapúa. Podemos mirar un poquitito acá alrededor nuestro y están en Luque ustedes y uno dice filigrana, dice todo lo que se puede hacer artesanía en oro y plata y Luque, ¿verdad? Bombas, Luque también, ¿verdad? Así como ese tipo de cuestiones ya se identificó a cada uno de estos de estas manifestaciones o elementos vinculados a veces con una comunidad. Decir, por ejemplo, cerámica, decir areguá, decir itá o decir tomatí. De hecho, hay un mapa de artesanías del Paraguay que formó parte de la tesis de una destacada profesora y ella en ese libro va ubicando todo tipo de artesanías que se hace a lo largo y lo ancho del Paraguay. Allí también en el folclore material entran todas las variedades gastronómicas, todas nuestras comidas típicas, desde el yopará, que ahora está llegando octubre, allí vamos a encontrar el boriborizo o apuá, vamos a encontrar los postres como el quibebé, hay un postre que probablemente ya algunos nada más conocen, otros ya no, el candial, que se hace del araminó. Vamos a encontrar lo más común probablemente hoy, el quesú e írare, o puede ser manduí e írare. Bueno, y lo otro que también forma parte, estoy citando algunas de de estos elementos o manifestaciones, allí pueden entrar también los famosos remedios caseros. Quien más, quien menos acá, probablemente ustedes o muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, tienen la costumbre de juntar la semilla de la sandía, del melón, del zapallo, de la calabaza, banda ahí. Amanhã vez ya pongan a horchata. Hoy me canundu ahí ya vengo a buscarse la horchata, se peite, pero un bohueve acá no. Bueno, pero ¿y de dónde vino? Y nadie sabe, por eso es un hecho folclórico. Para que algo sea folclórico, tiene que tener ciertas características y una de ellas es que tiene que ser de autor anónimo. Si nosotros dentro de la parte gastronómica, por usar el término, dentro de lo que consumimos, perdón, voy a ser más preciso, consumimos tereré, ¿verdad? Todos conocen el tereré, todos saben preparar el tereré, pero la pregunta, ¿quién inventó el tereré? ¿Quién fue el primero que tomó el tereré? ¿Dónde fue el lugar donde se tomó por primera vez? Y nadie sabe. Yo les digo a ustedes, bueno, qué rico que es el boriborí, acá está la fórmula, doña fulana sabe preparar, hace años que prepara, pero cuando le pregunte a cualquiera quién inventó el borí, nadie sabe. Y por eso es un hecho folclórico. Ahora, cuando ya se sabe el autor, técnicamente deja de ser estrictamente hablando folclore. Por eso se dice que es de inspiración folclórica. Eso ocurre con la música.
Cuando yo digo vamos a escuchar la polca 13 Tuyutí de Emiliano R. Fernández, y bueno, allí ya hay un autor. Técnicamente ya no es un hecho folclórico, es sí un hecho de inspiración folclórica, de inspiración. O uno dice, vamos a escuchar la guarania en Nerendape Ayú de Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, y bueno, allí hay autor, se sabe, y se sabe la fecha en que se creó y todo. Entonces, para que estrictamente el hecho en sí sea folclórico, tiene que ser de autor anónimo, tiene la característica también de que es funcional, que sirve para algo, es tradicional, se transmite de boca a oído. Al transmitirse cambia algunas cosas, cambian. Si yo hoy les hablo del tereré, a un niño de 5, 6, 7 años, me va a mostrar el tereré en un termo. Ya, él no ve una jarra. Ese Mitaída ahora ya habla de hierba saborizada. Probablemente ustedes que están allí en el estudio, yo le digo tereré y todavía están pensando en ir al fondo del patio a traer la hoja de cocún, a buscar por allí capi y catí, a traer, qué sé yo, lavar bien, ellos son abeja. Bueno, esa es la imagen que una generación con un poco más de años tiene del tereré. Una generación más nueva ya es capaz de ir a comprar un tereré que es descartable, que ya viene preparado, y pájaro momboma. Bueno, eso, una cuestión al margen. Y lo último, el folclore es social y allí se introducen todas las fiestas. Que en Paraguay la tradición religiosa cristiana marca las festividades que se conoce con el nombre de las fiestas patronales en todos los lugares. Recién pasó recientemente la festividad de Santa Rosa, ¿verdad? Y en cada pueblo, en cada comunidad donde Santa Rosa es venerada, bueno, por más que estemos en tiempo de pandemia, ahora en tiempo de pandemia, antes hay una serie de actividades, de celebraciones que se hacen, ¿verdad? En tiempos presenciales hay una familia que cuida la imagen del santo, que se encarga de lavar su ropa, que se encarga de lavar la peluca, que le pone en condiciones. Hay otra familia que se encarga de cuidar la iglesia, pero todo eso viene de una cuestión tradicional. Y ya después viene la parte profana, la calecita, la jineteada. Eso es infaltable. Y está la novena y está la octava. Ahora mañana se cierra la octava de San Agustín de Emboscada, por ejemplo, ¿verdad? Mañana se cierra eso, justamente me contaba que hay fiestas en Emboscada. Eso para que tengan entonces la idea. Folclore espiritual, folclore material y folclore social. Profesor, ¿qué se hace? No hace mucho, este día del folclore, estuve escuchando en Radio Cáritas y que estaban festejando en Arroyos y Esteros. Uh-huh. Pero qué lindo, estaban las señoras, estaban hablando de la importancia del Día del Folclore y cómo, qué arraigado es esa fiesta, que eso a nosotros nos inspiró a hablar con usted. Pedirle un poco esa visita, ese programa para que comparta con nosotros. Nació en agosto. Sí, el 22 de agosto. El 22 de agosto. A raíz de una publicación hecha en un diario de Londres. De Londres, gracias. Aldiano, ¿tenés algo? Sí, ¿qué es el folclore en sí? En nuestro dulce idioma guaraní. Y el folclore en guaraní, les decía, es tabarandú. Y también, digamos, más popularmente se conoce con el nombre de aranducate, que no es precisamente un producto académico o científico. Hoy uno, en una empresa o dentro de la universidad, en los laboratorios, se van creando productos. Probablemente cualquiera de ustedes o entre los que nos escuchan o nos ven, más de uno tiene uno o dos o más celulares. El celular es un producto ya requiere una preparación académica, requiere tecnología. Es diferente, por ejemplo, a preparar un plato de comida. Eso no hubo necesidad de ir a la facultad y estudiar tantos años y hacer experimentos. Aprender a encender un tatacuá
Eso no hubo necesidad de ir a estudiar a ningún lado, eso directa. Por eso decía que una de las características es la tradición, que el folclore es algo tradicional. Ya, un de enderun, de sijan, de ella bota con el mombre uyita neñe moñarepe, de la yicuera. Ambas esas áreas y sacata de su recuera. Lo más seguro que en la casa, tanto la mamá como el papá, hay gente que tiene la costumbre, que sabe cocinar, por ejemplo, le llama a los hijos y los hijos están participando. El famoso chipapó que se hace en Semana Santa, de hecho, es una tarea, más o menos en esos términos, de hecho, dice la gente, con la tarea, y en esa tarea vienen todos, ¿verdad? Hay un grupo que se encarga preferente de los varones, hacen lo que se llama YPA, y se dejó YPA Piari. Mejor en Beatriz Areveru, Japea, Quimba, de Creo, Yapota, Gina, Petatata, Tacuape. Pichajay, Guña, Caraycuera, Mía, Mitaruzucuera, o Yapota, Besipá. Y ya, también una cuestión interesante es que todo lo que nosotros consumimos normalmente es del entorno. Recién acá, en este tiempo que uno va a un supermercado a comprar harina de maíz, o va a comprar queso, o va a comprar huevos. Si uno está en algún lugar del interior, hoy en Paraguay hay gente que planta el maíz, hay gente que cosecha y trae y con los granos prepara la harina y tiene guardado. Hay gente que tiene en la casa un aparato que hoy en día a lo mejor en muchas partes ya no se ve, se llama mandioquití, que es una herramienta con la cual se podía anteriormente pasar la mandioca, ¿verdad? Y producir una especie de rallado de la mandioca. Y con eso se obtiene el almidón y con eso, ¿qué cosa? Con eso se prepara también el cipá. ¿Qué otra cosa más? Y la gallina está allí en el patio poniendo huevos y son los huevos de esa gallina lo que vamos a usar para el cipá. Y está la vaca que produce la leche y la misma leche vamos a usar y de la leche preparamos la quesera, preparamos el queso, ¿verdad? Entonces, como era una cuestión donde prácticamente nada se tenía que comprar, porque al pobre chanchito inclusive ya le preparamos 6-7 meses antes, ya Monguirá, a Piangon es la fecha, obligadas a la parte de Ñanderera, ¿verdad? Y, claro, entonces ustedes se dan cuenta cómo dentro de todo lo que les estoy contando, estoy hablando de cosas tan tradicionales hasta hoy. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros los citadinos, verdad? Que trabajamos todo el día, ya no hay tiempo para nada, entonces ¿qué hacemos? Y está la chipería, pero nadie perdió la costumbre de en Semana Santa comer cipá, nadie perdió esa costumbre, o de buscar, qué sé yo, carne de cerdo, o alguna otra cosa que está recomendada comer en ese tiempo, pero ya para eso está preparado. Voy a ponerles una referencia de eso que estamos hablando, que es muy paraguayo. Empezó agosto, y agosto siempre se consideró como un mes bastante complicado, sobre todo por, dice, Homo Canguila Ñanderuwi. Hay que tocar más allá un barete llegue ya van a ser la carrulín. Es la caña, ruda, limón, con M al final, carrulim. Eso anteriormente se preparaba en la casa. Hoy en día, por las razones que dije recién de la gente que trabaja, hay gente que ya no pudo hacer en la casa. ¿Qué hizo? Fue al mercado, fue al supermercado y ya compró el carrulín envasado con marca registrada. ¿Verdad? Sí. Ahora va a llegar octubre y en octubre está el yopará. El yopará tradicional, primeramente era solamente el locro, porque eso era lo que se guardaba y que nadie quería comer. Era la última envía la abadeja hasta hoy. Bueno, y con eso se prepara hasta que después se le agregó, para hacer el yopará, tiene que haber dos elementos, se le agregó el cumandá. Y con el cumandá se le puso el que pudo cebolla. Y si hubo tomate, a pepeente. Porque estamos hablando de la última comida, el último alimento en tiempos de carestía, donde hay por ya bimba bebé. Y en ese tiempo aparece el Caray de Octubre, visita las casas a ver si somos o no capaces de comer esa gracia de Dios. Que al final es parte de la alimentación. A mí, yo para un año de gracia. A Pechajavi, la yo para, entonces está todo lo contrario. Un año bastante complicado. ¿Qué es la diferencia hoy? Y hoy yo tengo, por ejemplo, el Yopará Gourmet, que ya tiene queso,
que ya tiene choricito, que ya tiene una mazorca de maíz, ¿verdad? Entonces, sigue siendo yo para, pero como le dije, cambió algo, así como ocurrió con el tereré. La tradición no se perdió, sigue siendo en ese sentido tradicional, y esto que estoy comentándoles es lo que es propio nuestro. Apeguaña, Nembaeva, Ñandella y Coaba, Oiva, Ñandere Cope, Jacojape, Jacoaba, Ñanderú, Ñandesiwi. Y que hasta hoy es imposible llegar a una casa paraguaya y no encontrarnos con una comida tradicional del Paraguay. Lo nuevo hoy es, por supuesto, comer pizza, comer hamburguesas, pero eso nunca desbancó a los platos típicos paraguayos que, dicho sea de paso, requieren de un poquitito más de tiempo, igual que en el cipapo, que es lo que hoy ya no tenemos. Ya nadie tiene tiempo de tener esa feroz olla negra. Una hora antes de una hora más bebena, van a poner las cosas y uno tarda más o menos fácilmente unas 3, 4 horas en hacer un alimento. Es la manera más tradicional con todo el proceso y el ritual. Hoy nadie tiene 4 horas ni 3 horas. Es más fácil ir y comprar ya hecho y venir y servirnos. Allí estaría la diferencia. Y a eso, con eso respondo un poco la pregunta de qué es lo nuestro, qué es lo que típicamente, y con los nombres inclusive en guaraní que les estuve citando. Así mismo. Señor David, ¿cómo se transmite el folclore paraguayo? Es mi pregunta, que ya estaba respondiendo un poquitito también al decir de que es lo que pasa de generación en generación, ¿verdad? Lo que mis padres aprendieron de mis abuelos, yo aprendí de mis padres y mis hijos están aprendiendo de mí, ¿verdad? Sería esa forma, ¿verdad?, la que pasa el folclore paraguayo. Bueno, no existe un mejor ejemplo de lo que es transmitir el folclore paraguayo que esto que estamos haciendo con ustedes ahora. Muchísima gente puede vernos en este momento o puede vernos en diferido. Esto va a estar en un canal de YouTube o va a estar en Facebook. Y más de uno va a estar... Claro. Estamos internacionalmente también, profesor. Por eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos? ¿Y qué fue lo que nos llamó la atención a nosotros en este agosto? Que les vuelvo a repetir, hace 36 años celebramos nosotros el mes del idioma guaraní, pero este fue extraordinario, porque vimos a niños y a jóvenes, acuerdo yeroquí, venían de Purajey, acuerdo Purajey, de polka, de guaraní, acuerdo de epotí, mostraban cómo se preparaban platos típicos. En las escuelas pequeñitos de preescolar, de primer grado, haciendo cipá y otras cosas. Esa es la manera en que se tiene que transmitir y se está haciendo. Venimos a un tiempo en el que lo paraguayo, lo nuestro, lo autóctono, era una cosa inclusive que la gente despreciaba. Acá en algún momento hasta se generó toda una actitud de todo lo que viene de afuera es lindo, todo lo que viene de afuera tiene calidad. Y bueno, como que dejamos relegado la ñanemba, hay que lembu y casi ainda y pojí. Y hoy, ¿qué es lo que hicimos? Hoy estamos dando vuelta a la tortilla. Y hoy es un motivo de orgullo vestir una prenda paraguaya. Hoy es un motivo de orgullo pagar lo que vale un poncho de 60 listas. Anteriormente yo solía decir, uno regateaba una obra artesanal que alguien nos decía acá, una artesanía en cerámica, nos decían cuesta 10.000, y pues es 10.000, menos de 2.000 guaraníes. O viene y me dice, esta de 5.000 para me dice en Bojapí. Esa es una manera bastante argel de tratar a lo nuestro. ¿Por qué? Porque es nuestro, nomás tiene que ser barato. Porque esto no puede tener la misma calidad. Es lo mismo que ocurrió en el campo del folclore, hablando de los artistas y de la promoción. Viene un artista extranjero, pero se le pone una alfombra de dólares en el piso. Y a la hora de un músico paraguayo, yo un paquete ahorita asado, ya van a cerveza mía. Triste, pero cierto. Yeah. Triste, pero cierto. Hoy tenemos artistas que se hacen valer ellos mismos, que toman su lugar y dicen, bueno, lo que yo hago cuesta tanto. ¿Y por qué si pagan por lo otro no van a pagar por mí? Si yo hago lo mismo. Bueno, esos son los cambios positivos que hoy vemos. Vemos a muchos jóvenes cantando, que pueden estar en la televisión, en la radio, donde sean, su música se escucha acá y se escucha afuera. Hoy tenemos en los canales de YouTube muchísimos canales
donde uno puede entrar y encontrar música paraguaya con la cantidad que uno quiere. Va a encontrar muestras de artesanía, cómo se hace artesanía, va a encontrar gente que dice poesías en guaraní. Todo esto que estamos hablando hoy en día, por suerte, ya está en Internet. Y el mundo vive ahora, digamos, en dos espacios. Un espacio real, que es cuando estamos frente a frente en forma presencial, y el otro, donde pasamos la mitad de nuestro tiempo, es el mundo virtual. Todo con el telefonito allí en la mano, cada rato de mañana, en Facebook, en WhatsApp, en no sé, y tan enseguida en WhatsApp, hablando de la pizarra, decir, todos estamos pendientes. Y allí entra esto, allí es donde comienzan a mostrar los mitaí, su video de que habló en guaraní, de que hizo Xipán la escuela, de que está cantando música paraguaya. Y esa es la manera de difundir, la mejor manera que tenemos de difundir lo que en este caso es parte del folclore paraguayo. Profesor, ¿qué te inspiró? Es una pregunta tan importante para nosotros. ¿Qué te inspiró en trabajar en esta promoción de nuestra cultura paraguaya? Bueno, yo llevo 45 años, yo tengo 60, les cuento por ya no. Hace 45 años que me dedico a la promoción del guaraní. Yo empecé a trabajar por el tema del guaraní cuando fui al primer curso. Yo tenía 13 años, estaba en el Colegio Nacional y allí teníamos nosotros 5 secciones. De las 5 secciones, uno podía optar por 2 secciones donde los 6 años que duraba entonces la secundaria, lo que antes era lo básico y era el bachillerato, ¿verdad? Primero al sexto curso. 2 secciones para estudiar inglés durante los 6 años. Otras 2 secciones para estudiar francés. Y había una sección, la única, para estudiar guaraní 6 años. Y mi padre, que era un fanático del guaraní, me dice enseguida, leí que esta guaraní me preñan en Baejina. Y bueno, fue la feliz circunstancia, le agradezco a mi padre, ¿verdad? Estudié 6 años en el colegio, tuve la oportunidad de formar la Academia de Lengua Guaraní, el Colegio Nacional, de hacer varias actividades allí. Terminé el colegio, entonces estudiaba 2 años para magisterio. Y a mí me habían reconocido 1 año por haber estudiado ya 6 años de guaraní en el colegio. Terminé siendo profesor a los 19 años, comencé a enseñar. A la vez continué mis estudios, hice la licenciatura en lengua guaraní y ya estaba trabajando con el profesor Pedro Moliniers en la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay, donde hicimos muchas actividades. Y en 1985 tuve la oportunidad de fundar el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y a través del Ateneo hasta hoy trabajamos en todos los ámbitos. Decía yo hace rato que lastimosamente todavía no tenemos el sitio que se merece para el guaraní, para todo esto que estamos hablando, para lo que es el folclore. Falta todavía, falta mucho. Y digo esto porque normalmente no existe una preocupación o una ocupación, más que preocupación, una ocupación de las autoridades en este tema. Si hoy el folclore está vigente, si hoy el guaraní está vigente, es por la gestión de instituciones privadas y de personas que por sus propios medios y con sus propios medios se han dedicado a promocionar, a difundir, a jerarquizar y a fortalecer la lengua guaraní y en general la cultura popular del Paraguay. Por eso vale este tiempo de ustedes esta tarde dedicado al folclore, dedicado al idioma guaraní, porque es una manera también de difundir. Pero este es un trabajo que cuesta mucho. Yo he tenido muchos compañeros a lo largo de esta historia, lastimosamente muchos de ellos ya no están. Tuve la satisfacción de trabajar con Rudy Victoria, con don Félix de Guarania, con el padre José Valentín Ayala, con el mismo Sabino Jiménez, de quien ya les mencioné, Arabo, y mucha gente. Lastimosamente ya no están, y ellos dieron todo de sí y nunca jamás tuvieron un reconocimiento. No me refiero al reconocimiento personal, sino que a un reconocimiento de eso que les movió a ellos a promocionar y difundir qué es la lengua y qué es la cultura. Hace poco nada más falleció un artista muy conocido
Y hasta hoy el Estado paraguayo no tiene una pensión o en este caso una atención para los artistas que están enfermos. Murieron muchos por COVID y muy al estilo nuestro, como no hubo ninguna reacción del Estado, era Yayapo, tenía festival, Ñamoví, La Plata, Ñipituan, Alañan de Socios, Acicatetejina, y así. Es triste decir esto, pero forma parte también de toda esa lucha por fortalecer lo nuestro, entre ellos el folclore. Muchos de estos grandes artistas se fueron sin pena ni gloria. En cualquier otro lugar existe siempre una atención preferente. Nosotros necesitamos, por ejemplo, una casa para los escritores. Muchos de ellos ya están huérfanos de familia, a veces están tirados en algún lugar, produjeron mucho y necesitan un sitio donde pasar sus últimos días, si se puede decir así, o el tiempo que les queda y seguir produciendo. Necesitamos una casa para los escritores, necesitamos un seguro médico para los artistas. Y yo sigo insistiendo que tanta plata tienen Itaipú y Yacyretá que tendrían que destinar algo. Si esos son propiedad de todos los paraguayos, esos dos entes tendrían que brindar un fondo para ayudar a los artistas en desgracia y a los escritores paraguayos. Así mismo, profesor, que queremos pedir, ¿verdad?, que nos des un mensaje, ¿verdad?, a esta hermosa audiencia paraguaya y del mundo, ¿verdad?, en el programa Pintando de Colores con Jesús en Radio María. ¿Cómo podemos promocionar nuestra cultura con un ejemplo de vocación laical vivida en plenitud? Bueno, yo creo que hay una figura muy importante que se promociona a través de Radio María y tiene que ver con la figura de Jesús, ¿verdad? Un hombre convencido, un hombre que sin tener nada hizo mucho, que fue el más pobre de todos, pero el más rico de todos, que no tuvo casa, pero le sobró casa. Bueno, dentro de todo eso yo creo que hay ciertas coincidencias que tenemos que saber apreciar. Que hay muchos que viven en el mundo tratando de hacer algo positivo por la sociedad de la cual forma parte. Y entonces la invitación para los niños, para los jóvenes de todo el Paraguay, a que cada día hagan un esfuerzo por mejorar como personas y en eso ayudar a la promoción de todo lo que en este caso forma parte de nuestra identidad, de nuestra manera de ser, que no tiene nada de malo ni nada de feo, que es tanto o igual o mejor que muchas otras maneras de ser que existen en el mundo. Una lengua vive mientras se habla, una cultura permanece mientras se usa. El día que nosotros dejemos de usar algo, pues ese algo va a desaparecer. Si nosotros le damos la fortaleza necesaria, esto no va a terminar nunca. Y siempre tenemos que sentirnos dentro de todo orgullosos de haber nacido en este suelo, que es el Paraguay, porque es una patria que tiene una historia tan rica y tan heroica. No hay mujer como la mujer paraguaya, como el propio Francisco lo reconoce, y él sabe muy bien la historia del Paraguay. Él sabe de las mujeres que murieron acá, de las mujeres que fueron decapitadas en Pirigüí. Él sabe de eso. Él sabe de todo el sacrificio que vivió el Paraguay en la posguerra, y por algo dice lo que dice. Entonces, nosotros hemos conseguido sobrevivir como nación. Fuimos diezmados en la guerra del 70. Yo no estoy haciendo una apología a la guerra, ni pidiendo revanchas, ni nada, claro eso. Pero no podemos olvidar nuestra historia, de dónde venimos. Nosotros quedamos diezmados. No existe una guerra, pero tan trágica como la guerra del 70. Trágica como fue esa guerra. Y de allí las mujeres levantaron este país. Levantaron ese país y hoy seguimos hablando guaraní, y hoy seguimos tomando tereré, y hoy seguimos escuchando música paraguaya, y hoy se sigue danzando en Paraguay. Por eso es que cada uno tiene que hacer el compromiso de mantener eso y de cada día levantar más alto eso que nos identifica, sentirnos orgullosos de ser paraguayos y de tener la cultura que tenemos. Ya guaraní, todo esto me enví, todo verás a Toyayay.
Profesor David Galeano, muchísimas gracias, llegó nuestra hora, nos gustaría continuar. También decirle un poco que volveríamos a invitarlo porque esta riqueza tiene que florecer siempre. Un abrazo fraterno para usted, para su familia, para su hijo que nos dio ese vínculo. Dios se lo pague, taite mantendé, guarambo, ejara. Yo no sé hablar tanto el guaraní, soy paraguaya. Para que muchas gracias, Dios lo bendiga siempre y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Apreciados. Gracias. Apreciados oyentes, no nos resta más que decir hasta pronto, dando gracias a Papá Dios, Mamá María y nuestro hermano Jesús, y como él mismo lo pidiera, rogamos una oración por su santidad, el Papa Francisco. El próximo sábado nos volveremos a encontrar por la 107.3 para seguir pintando de colores con Jesús. Dios los bendiga. Mi vida hoy, qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él.